Doctor Luis Valdivia, muy buenos días. Disculpe usted por el paréntesis, antes que acá me han puesto en la pantalla que me olvide, porque suele pasar que el tiempo me gana a veces. Gracias por haber venido esta mañana. Para seguir un poquito con la conversación previa que tuve con el doctor Víctor Cubas Villanueva, fiscal, que fue fiscal superior, ha estado en la Suprema también y ahora es el jefe de gabinete de asesores del fiscal de la Nación y que participó como fiscal en el caso Madre Mía. A la luz de todo lo que ya usted ha podido revisar de cómo se manejó el caso en el momento que pasó por el sistema de justicia, ¿usted cree que lo que hizo el sistema de justicia hasta la Corte Suprema era lo que había que hacer en ese momento? ¿Tuvieron posibilidades de que ese caso tuviera un curso distinto y que Ollantumala debió ser en ese momento sancionado? Yo lo que creo, yo he tenido oportunidad de revisar tanto el dictamen del entonces el fiscal superior como de la sala presidida por la doctora Jimena Cayo, que, de conformidad con lo opinado, dispuso el sobreseguimiento, archivó el proceso, el dictamen del fiscal, en ese entonces Supremo Pablo Sánchez, y de la sala presidida por el doctor San Martín, respecto a los temas de Madre Mía. Así como el otro proceso, en el que, si bien es cierto, hubo acusación por el tema del supuesto falso testigo, o la compra de testigos, en el caso del señor Jorge Ávila, la sala absolvió, el fiscal supremo, el doctor Chavarri, opinó porque se declarara no nulidad, y la resolución de la sala permanente presidida por Javier Villestein, que absolvió, confirmó la absolución. Estamos hablando de las tres personas que estaban involucradas. Que Ollantumala no estaba en ese momento procesado por ese caso. Estaba Gómez. Estaba en Madre Mía, pero estaba, en este último caso, estaba por la compra de testigos. De acuerdo. Es de la compra de testigos. Son dos procesos distintos y en la República, y les sugiero que si tienen la posibilidad puedan comprar, hay un cuadrito donde se hace todo el tránsito de todos los fiscales y jueces que vieron cada uno de los dos casos, ¿no? Que es bien importante saber. Ya, pero vayamos al caso Madre Mía, después entramos al de... Yo he chequeado la resolución del caso Madre Mía, y en realidad lo que hicieron los magistrados es lo que, se adecuó a los medios probatorios que aparecían en el proceso. No, porque claro, ahora se dice, oiga, pero ¿cómo es posible? No se tomó en cuenta que Jorge Ávila se dijo y se desdijo. Sí, pues, pero Jorge Ávila se dijo, se desdijo. Un testigo que dice una cosa, luego dice otra, no tiene mayor credibilidad. Pero también hay que tener en cuenta que este testigo en su momento fue objeto, al iniciar la investigación, de una serie de pericias, entre ellas una pericia psiquiátrica, ¿no es cierto?, que concluyó que él mismo presentaba una personalidad pasivo-regresivo con rasgos disociales y paranoides. ¿Eso qué significa en términos concretos? Eso significa, en un caso. Eso significa en un testigo que no es un testigo confiable, porque claro, como muy bien sabe, la mayoría de la gente no sabe, los rasgos paranoides implican un problema de múltiple personalidad, ¿no es cierto? Entonces, hay una disociación con la realidad. Entonces, un testigo que tiene estos padecimientos, tiene estos rasgos, entonces su declaración debe ser tomada con bastante reserva. Ahora, por lo general, doctor Luis Valdivia, porque no todos nuestros oyentes son abogados y conocen estas cosas, pero es usual en los casos que algún testigo que no genera la convicción en los operadores de justicia sea sometido a una pericia psicológica, o sea, se les pasa a todos. ¿Es un elemento siempre importante o se pide para casos en los que realmente uno tiene serias dudas de que... Claro, lo que pasa es que él es el que formula la denuncia. Él denuncia en su momento que fue víctima también de una serie de maltratos y torturas por los efectivos de la base de Madre Mía. Entonces, el fiscal ordena que se le practique la pericia, tanto médico legista, para determinar las lesiones, como psicológica y psiquiátrica, a efectos de determinar el posible perjuicio psicológico o psiquiátrico, que obviamente deja en aquellos que son víctimas de tortura. Es obvio, claro. Entonces es evidente. Entonces, a efectos de determinar, claro, pues, la entidad de las lesiones, no tanto físicas, sino psicológicas. Digamos, puede una tenerlas, pero con el paso del tiempo pueden haber como desaparecer, claro. Pero siempre queda el trauma. Exacto. Y esto queda también, ojo, no solo en la persona que ha sido torturada en un contexto como el que puede contar, sino, por ejemplo, un militar que tuvo que combatir contra Senderos, queda también un poco traumatizado. Claro, eso es lo que se conoce como el estrés, pues. Y el estrés, exactamente. El estrés post-conflicto, por ejemplo, ¿no? Claro. En este caso es un estrés postraumático, que también deja una serie de... Y ahí se logra determinar que tiene estos rasgos de personalidad, y aparte se determina pues que las lesiones que él,
las lesiones que él presenta no coinciden con las lesiones que él detalla haber sufrido. Ajá. Pero igual se inicia la investigación y luego este testigo, acuérdate que firma un documento desdiciéndose de la imputación de... Ante notario, y luego ratifica, se dice, no, yo firmé, pero eso no tiene valor y vuelvo a ratificar mi declaración. La Fiscalía, tanto la Sala Superior como la Fiscalía Superior, la Fiscalía Suprema y la Corte Suprema, la Sala Transitoria en ese momento, detallan todas las diligencias actuadas y todos los medios probatorios que los llevan a ellos al convencimiento de que no existen elementos que permitan sustentar una acusación. Como tú muy bien sabes, una de las garantías es la del indubio pro reo. Esto es, una persona es considerada inocente mientras no se pruebe más allá de toda duda razonable la comisión del delito y la responsabilidad que se le atribuye. Sí. Ellos lo que concluyen es que con los medios probatorios ofrecidos, tanto por el Ministerio Público como por la parte civil, no era posible que el fiscal sostuviera una acusación, ¿no es cierto?, o que la sala en su momento luego de un juicio oral dictara sentencia, y es por eso que se archiva. Hay que tener en cuenta, como muy bien lo ha señalado Víctor Cubas, que estos audios que recién han aparecido no fueron de conocimiento de ellos, fiscales ni de los jueces. Eso es lo que no se explica, pues, porque parecería que todo fue un concierto para tratar de favorecer. Y ojo, después vamos a entrar a hablar, y usted coincidirá conmigo, que Humala está en problemas, porque yo creo que ahora en esta investigación, cuando le abran, puede terminar preso. Claro. Pero no es que estemos discutiendo eso, sino si el sistema de justicia en ese momento actuó para favorecer o no. Claro, es por eso que creo que casi todos coincidimos que en caso de acreditar que aquí ha habido una sentencia fraudulenta, ¿no es cierto?, se podría declarar la nulidad de la misma. Primero hay que probar, sí, ¿no es cierto? ¿Y esta fue una sentencia fraudulenta, no? Es lo que hay que acreditar, o sea, hay que demostrar, ¿no es cierto?, que los jueces fueron inducidos a error mediante engaño. Ajá. Y ese es el tema. En este supuesto, ¿quiénes habrían sido víctimas de este acto delictivo? Los jueces. Sí. ¿Por qué? Porque fueron el fiscal que le engañaron. Exacto. Los tres miembros de la sala que... El fiscal supremo y los 5 magistrados de la Corte Suprema. Como dijo San Martín ayer, 10. O sea, hay 10 personas que tendrían que haberse puesto de acuerdo para favorecer. Okay. ¿Eso es posible? No, o sea, eso es casi imposible, es difícil. Además, estamos hablando de, por ejemplo, el fiscal supremo en ese entonces era el doctor Pablo Sánchez. Sí, pues. Es imposible, ¿no es cierto? Claro, la presidenta de la Sala Superior en ese entonces era la doctora Jimena Cayo. Tú que la conoces a Jimena, pues Jimena es incapaz de estos temas, ¿no es cierto? Su honorabilidad y su capacidad está por encima de todo. Entonces, no estamos hablando de magistrados oscuros, o sea, son gente o sea, desde su criterio, después de haber leído y seguido el caso, ¿no es cierto?, ahora que se discute, ¿no hay elementos para que esta sentencia, desde su punto de vista, se considere fraudulenta? Uno, pregunta, ¿no? Y la segunda es, ¿hay necesidad de investigar a los jueces y fiscales en este caso para determinar si hubo o no eso? A ver, en cuanto a lo primero, yo lo que creo que sí, y yo ya lo he señalado, lo que creo que sí, y lo ha reiterado también Víctor Cubas, lo que sí debería suceder es que el fiscal de la Nación designe a un fiscal, ¿no es cierto?, supremo tal vez, que inicie una investigación a efectos de determinar si existen elementos que permitan sostener que estamos frente a un caso de sentencia fraudulenta. ¿Para qué? Para que este fiscal supremo pida ante la Corte Suprema la nulidad de esta ejecutoria, de la resolución de la Corte Superior y del dictamen del fiscal superior. ¿A efectos de qué? A efectos de que se reinicie el proceso en el estado en que se encontraba. Ajá. Pero para eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Demostrar que es fraudulenta. Demostrar que la sentencia es fraudulenta. ¿Cómo lo hará eso el fiscal? Pues claro, recibiendo la declaración de los testigos, de los nuevos hechos, revisando los audios, porque, a ver, si me permites un paréntesis, eso es la discusión. ¿Esos audios tienen o no tienen valor? Sí tienen. Yo creo que sí tienen valor. Yo creo que tienen valor tan cual lo tienen también los audios del caso Petroaudios, que hasta ahora yo no entiendo por qué la Corte Superior tuvo una opinión distinta. Exacto. Sí. Ahí yo, el doctor Bruset determinó que no valía. Yo lo conozco al doctor Bruset, lo respeto, me parece que ahí tuvo una decisión equivocada. Totalmente. Sumamente equivocada. Sí. Como también es, ojo, con que también
creo que coincidimos, vamos a estar de acuerdo, que lo que aparece en las agendas de Nadine también es prueba. Claro, o sea, digamos, ¿por qué planteamos estos ejemplos? Porque la defensa de Humala y otra gente en otros casos dice, no, prueba prohibida no se puede usar para nada. Claro, pero es que lo anecdótico, por no decir lo tragicómico en esto, que tú tienes, pues, por un lado a los seguidores del señor Humala diciendo, las pruebas que me afectan son inválidas, pero las pruebas, por ejemplo, los patroaudios sí son válidas. Sí, pues. Oye, ¿por qué? Porque son distintas. Y por otro lado tienes al señor Jorge el Castillo y a los demás defensores diciendo exactamente lo contrario. Sí. Esas pruebas son válidas. Le preguntas, oiga, y la de los petróleos, no, eso no es válido, ¿por qué? Porque son cosas distintas. Sí. Entonces, no, pues las reglas son... Y la regla es, digamos, para que nuestros oyentes no se pierdan en este debate, es los Vladivideos. Exacto. ¿No es cierto? Los Vladivideos se usaron para las condenas que posteriormente se dieron a todos los corruptos de la época de Fujimori. Sí, el doctor Oliva Balavalía fue... Eso fue materia de análisis por la Corte Suprema, por el Tribunal Constitucional e incluso por la Comisión Interamericana. Exacto. Que no admitió, pues, el pedido para ir ante la Corte Interamericana por supuesta afectación a derecho de prueba. ¿Por qué? Porque estamos hablando de derecho de prueba y la prueba es un derecho fundamental. Entonces, eso ya viene de tiempo atrás. O sea, esto se retrotrae incluso a la época de el caso Figueroa Neira, que también se discutió tema de prueba prohibida. O sea, esto es jurisprudencia ya antigua. Una defensa puede alegar lo que quiera, pero la jurisprudencia es la que marca un poco el comportamiento de los jueces y fiscales. Sí. Ya, entonces, usted lo que dice es que se debería probar que fue fraudulento para que se anule todo eso y se inicie investigación. Pero la vía que ha seguido el Ministerio Público para reabrir el caso, o para abrir otro caso con otros testimonios sobre la desaparición y muerte de repente de otras personas, porque eso es lo que ha pasado, no es el mismo caso exactamente. No podría ser el mismo caso, pues, porque tenemos el problema de la cosa juzgada. Exactamente. Mientras no se declare nula esa sentencia, esos hechos no podrían ser investigados. Lo que sí debe hacer el Ministerio Público, sin perjuicio de los procesos administrativos sancionadores contra este fiscal que de manera extraña archivó el proceso, y yo leí unas declaraciones de él, no sé si serán o no ciertas, pero en el sentido de que él no escuchó los audios, sino que se limitó a revisar la transcripción y además no le leyó toda la transcripción, sino solo la parte de la transcripción que le interesa, con lo que está reconociendo, pues, que ni siquiera supo cumplir con sus funciones de manera adecuada. Ahora, yo tengo la sensación de que ahí lo que hicieron es guardar esos audios para no perjudicar al candidato. Sí. No, podría ser perfectamente. No lo puedo asegurar, obviamente. Creo que ha habido acá una manipulación política antes y después. Ya, ¿el antes cuál fue? El antes fue en el momento de las interceptaciones. Tenían todos estos audios el 2011 y no lo pusieron a disposición de un fiscal. Eso explica por qué el presidente, ¿se acuerda? El presidente Alan García en su momento dijo, yo puedo decidir quién sale y quién no sale. Sí. No hay coincidencias, pues, ¿no? Pero en fin. ¿Y el después? Y luego, el después, por ya cuando en el gobierno del presidente Humala, pues, ¿no es cierto? Yo creo que ahí sí hubo un tema de sigamos guardando esto porque finalmente no interesa. Y ahora se ha hecho público. Pero alguien lo ha hecho público, porque alguien que no es muy afecto a Ollanta Humala ha sido el que lo ha soltado, ¿no? Yo creo que esto ha sido una especie de boomerang, ¿no? Han soltado, ha golpeado por allá, pero ha terminado golpeando también a los que hicieron público el audio. Porque... Ahora, yo creo, pero hay una cosa que hay que mirar también, porque efectivamente, yo le he escuchado a Mauricio Mulder ayer decir, pero si nosotros los apristas o gente de Arenal vinculada al APRA, como dicen, hubiera tenido los audios, ¿por qué cree que no los sacamos a mitad del gobierno de Ollanta Humala, lo hubiéramos tumbado? No, pues, porque el presidente no se le puede juzgar. Exacto. Entonces también puede haber sido que esperaron que salga a ser presidente, lo sacan y miren dónde está. Ahora, pero en tema de derechos humanos, sea cual sea la cosa, siempre es la víctima por encima de todo. Exacto. Entonces el caso va. En tema de derechos humanos, ahí incluso, en algún momento, Víctor hizo referencia, ¿te acuerdas? Al caso de Martín Rivas, que era el procurador. Y yo justo estuve en ese caso. Y la presidenta de la sala que declaró nula la sentencia en el proceso ese fraudulento seguido contra el Grupo Colina fue precisamente la doctora Villa. Inés Villa. Exacto. Ella declaró que ese procedimiento era nulo, que cosa juzgada fraudulenta, y dispuso el reinicio. Martín Rivas interpuso una acción de garantía de un habeas corpus y finalmente el Tribunal Constitucional, como muy bien lo señala Víctor, lo que resolvió fue que la cosa juzgada tiene sus excepciones y la excepción principal es cuando estamos frente a cosa juzgada fraudulenta,
más aún tratándose de temas vinculados a protección de derechos humanos. Ya, o sea que este caso sí puede la Corte Suprema declarar caso fraudulento, claro, y reabrir el caso Ollanta-Humala. Pero si es que eso no sucediera, la nueva investigación que han abierto por otros hechos con otros testigos también puede meter Ollanta-Humala. Exacto. Es decir, por angas o por mangas, Humala está complicado. Porque lo que se le imputa a él en es la responsabilidad por la desaparición, ¿no es cierto?, tortura y desaparición de diversas personas. Sí. Este proceso de Madre Mía solo comprende a un número determinado. Los demás también tendrán que responder ante la justicia, porque aquí no aplica prescripción. Exactamente. Eso que otros en otro momento dicen que no, que ya tienen que prescribir, ahora están alegando, ahora han salido defensores de derechos humanos, fue por todo lado. Ahora, pero el contexto es importante valorarlo también en términos de identificar la sistematicidad de esos hechos en esa zona, porque en esa zona hoy día, Ricardo Ucea dice que se cometieron cerca de 4.000 muertes y desapariciones durante el 80 y el 92, y el 2000, perdón. Yo había visto una cifra un poco menor, pero digamos, tampoco es mucho menor, pero que entre el año 90 y 93 fueron los años en que más gente murió y desapareció en esa zona. Uh-huh. Y en ese contexto hay que investigar también, cae de mando, hay que investigar contexto, porque en el 92 el presidente era Fujimori. Exacto. ¿No? Todo eso tiene que ser investigado. O sea, la fiscalía lo que tiene que hacer, además, no olvidemos que esta es una fiscalía especializada precisamente en delitos de lesa humanidad. Y esta es una fiscal especializada en estos temas. ¿Usted la conoce? No, a la fiscal? Sí, la conozco. Me parece que es una mujer. Está en buenas manos el caso. Yo creo que está en buenas manos. Es una mujer que tiene carácter. Ya. Es importantísimo manejar casos como ese, donde las presiones políticas son tremendas. Claro, tremendas, que conoce el tema, ¿no es cierto?, y que tiene criterio. Parece que ella lo que va a hacer debida y adecuadamente es iniciar la investigación, y debe de investigar todos los hechos, porque acá no se trata de investigar solo lo sucedido en los últimos 5 o 10 años. Se trata de investigar todos aquellos hechos, y ella ya tiene lo que se conoce como la noticia del delito. Ajá, exactamente. La publicación de, por ejemplo, de Uceda. Sí. Pero además hay una serie de elementos a los que ella puede recurrir. El mismo informe de la Comisión de la Verdad y una serie de elementos que permiten determinar la existencia de estos actos delictivos que no han sido investigados. De acuerdo, los que están directamente vinculados al capitán Carlos, a Madre Mía, pero en general a todo lo que pase. Ahora, ¿se puede generar ahí cae de mando también en torno a las responsabilidades, autoridades mediatas y todo eso? Sí, claro que sí, porque, a ver, esto por la forma, el tiempo y la modalidad, lo que te permite determinar es que esto era una práctica, ¿no es cierto? Y es imposible que nos digas, o que alguien nos diga que el comando no tenía conocimiento de estos hechos, ¿no? Eso creo yo que sí era una de la parte de la política de lucha contra la subversión, ¿no? Pero diciendo lo que es que ya del régimen de Fujimori. Sí, claro. Sí, y esto puede asemejarse un poco, claro, aunque lo del Grupo Colina es distinto, ¿no? Porque era un destacamento especial, pero la práctica... Pero no te olvides que en el Grupo Colina lo que quedó establecido es que esta modalidad de lucha contra la subversión, ¿no es cierto?, no respetando derechos fundamentales, ¿no es cierto?, violando derechos fundamentales, fue una práctica de conocimiento y aprobada por el propio presidente de la República en ese entonces, y eso es lo que permitió establecer, pues, o condenar al expresidente Fujimori por autoría inmediata. Yo le he escuchado ahí algunos excongresistas del Fujimorismo que dicen que el doctor San Martín, el inventor de la tesis de autoría inmediata. Yo decía, si los alemanes, Roxin y Escher, todos ellos lo escucharan, vendrían y lo agarrarían a cachetadas al doctor San Martín, porque él no es inventor de nada. O sea, eso denota no una ignorancia en esa gente, sino una intención de engañar y mentir. ¿Usted siente que hay una clara intención de bajarse a San Martín y con eso a la sentencia de Fujimori? Yo creo que sí. Yo creo que hay o sea, es a San Martín y con eso a la sentencia de Fujimori. Exacto, porque mira, el ataque ¿a quién va? Entonces, San Martín, oye, por un momentito, acabamos de ver que en este caso han intervenido... Él mismo ayer me dijo, ayer conversé con él y como hoy día reproducí en otro medio, me dijo, hemos sido 10 magistrados. Claro, 10 magistrados. Ya, es que yo soy la bestia negra del fujimorismo. Estamos hablando de 5 jueces supremos, 3 jueces superiores, un fiscal superior y un fiscal supremo. Pero todo dice San Martín. Y en el otro caso vinculado, que es el de Madre Mía,
El de compra testigos. El de compra de testigos. Nadie dice Villestein. No, nadie habla del caso. Nadie habla del caso. Además, la atribuyen a San Martín la compra de testigos. Claro. O sea, digamos, acá... Pero eso no es una confusión, eso es un acto intencional. ¿Para qué? Para bajar a San Martín, porque lo que se busca es demostrar que quien dictó la sentencia, que él no fue el único, no es lo mismo, él no fue el único. O sea, uno en de ese 3 caso, y después otros 5 lo ratificaron. Uno de 3, otro de 5 y 2 fiscales supremos. Es el responsable y por lo tanto el expresidente estuvo mal condenado, porque lo que se dice es pues él que inventó la teoría de la autoridad inmediata porque no había pruebas. ¿Cómo que no había pruebas? Pruebas es lo que más había en ese caso. Tengo que terminar, doctor Lidia, pero quiero preguntarle entonces, lo que acá quieren jugar es un poco carambola, es decir, golpea, se preocupan por el caso Madre Mía para llevar toda la discusión a San Martín, para bajarse a San Martín y después buscar la manera de tirarse abajo a la sentencia. Claro, y además lo que te dicen también es, pero de qué, ¿por qué el expresidente Fujimori está preso si todos los demás presidentes que lo siguieron son exactamente igual de corruptos y de violadores de derechos humanos? Salvo el presidente Toledo, ¿no? Que se no viola derechos humanos, pero también está en un serio problema. Claro. Entonces, esto, como ves, es en realidad una jugada a 3 o a 4 bandas. Lo que buscan es traer abajo la sentencia, para eso golpean a San Martín, lo golpean a la sala y demuestran, dicen que todos somos iguales, todos son corruptos y además, como todos son corruptos, hay que tener en cuenta que el expresidente Fujimori trajo la paz. Sí, pues. Doctor Vargas Valdivia, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Otro día seguiremos hablando de otros temas. Muchas gracias. Una pausa y regreso.